Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver lo que son las crisis convulsivas y el síncope. Y bueno, vamos a continuar recordando que una de las cuestiones de nuestra evaluación primaria era revisar el estado de conciencia. Y bueno, esto es un evento que altera el estado de conciencia. Entonces, vamos a ver lo que es convulsiones, evaluación de la alteración del estado mental, síncope y tipos de convulsiones que tenemos. Ahora hay algunas cosas que en esta diapositiva que bueno son un poquito más avanzadas en cuanto a la cuestión médica, pero bueno, les voy a ir diciendo en el transcurso. Vamos a comenzar con lo que son las convulsiones. La convulsión es una alteración súbita y temporal del comportamiento, sensibilidad o del movimiento ocasionada por una descarga eléctrica masiva en un grupo de neuronas en el cerebro. ¿Esto qué quiere decir? Traducido al español, digo porque mucha gente no sabemos mucho sobre medicina y bueno, a lo mejor no entendemos estas palabras, pero esto quiere decir que nuestro cerebro funciona con electricidad y cuando hay una descarga que no es normal, sí puede originar una crisis convulsiva, ya sea por enfermedad, por algún traumatismo. ¿Ok? Y bueno, las causas más comunes, bueno, lo que les mencionaba son por enfermedad, que son bien conocidas y bueno, los pacientes normalmente cuando la padecen toman medicamentos y saben cómo atenderse y bueno, vamos a hablar un poquito más adelante. Y otras causas son, por ejemplo, fiebres elevadas, infecciones, envenenamientos, trauma cerebral, trauma de cráneo, entonces en golpes en la cabeza, shock, que es falta de oxigenación, hipoxia igualmente, embolia o infarto cerebral, que quiere decir que hay una obstrucción en el cerebro, drogas o alcohol que deprimen el sistema nervioso, disritmias o problemas en el corazón, que no hay una suficiente irrigación, alta presión, eclampsia, que es una complicación en el embarazo, y idiopática, es decir que no tenemos ni idea, por eso se llama idiopática y es de causa desconocida. Todas estas cuestiones pueden causar crisis convulsiva, pero más que las causas nos interesa saber el tratamiento, pero esto es para que vean que no nomás las enfermedades nos ocasionan convulsiones. También es común, por ejemplo, en infecciones y en los niños, es una de las cuestiones más comunes, sobre todo en los niños pequeños cuando los papás no detectan a tiempo una fiebre elevada. ¿Ok? Entonces, la cuestión aquí es de que en una crisis convulsiva la persona tiene una alteración de su estado mental. Puede ser diferentes tipos de convulsiones, puede ser de ausencia, ¿sí? Es decir, usted le habla a una persona y parece como que está en otro mundo y de repente regresa y puede, como si nada, ¿me decías? Sí, y ustedes notan que la persona estuvo ausente durante un rato. Es un tipo de crisis convulsiva. ¿Ok? Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para evaluar? ¿O qué voy a hacer yo para tratar una crisis convulsiva? ¿Ok? Dentro de lo que voy a hacer yo es lo mismo que hemos estado mencionando a través del curso, que es valorar la escena, ¿ok? Y en la escena debo de revisar yo, antes de acercarme a la persona, una persona inconsciente, recuerden, si hay signos de trauma, si hay medicamentos, ¿sí? O si el paciente está moviéndose en ese instante en el que yo llego. Si la toca presenciar una crisis convulsiva en la cual hay muchos movimientos, a lo que llamamos tónico-clónica, que el cuerpo se mueve mucho porque hay una contracción y una relajación de músculos, pero no en un orden, sino todos al mismo tiempo. El cuerpo no sabe para dónde moverse y por eso se mueve las personas con crisis convulsiva de esa manera, como temblando, pero moviéndose exageradamente. Entonces nosotros tenemos que evitar que esos movimientos que el paciente hace le ocasionen un daño. Si tenemos, fíjense bien, dice guiar los movimientos, no detenerlos, ¿ok? Eso es muy importante. Y bueno, dentro de la evaluación inicial, tenemos que evaluar que nuestra vía aérea esté permeable, que la persona tenga respiración, ¿ok? Porque muchas veces las personas con crisis convulsiva se muerden la lengua
y eso origina un sangrado importante. Si la persona queda inconsciente y está boca arriba, podemos tener un mayor problema porque su vía respiratoria va a estar obstruida. ¿Ok? Hay que ponerlos de lado, preferentemente. ¿Ok? Y bueno, que revisar que esté respirando, que tenga pulso y, bueno, si hay algún familiar cercano a él, pues preguntarle, ¿verdad? Si tiene alguna enfermedad, si padece esa crisis convulsiva y revisar cómo están sus signos vitales. ¿Ok? Estas preguntas lo podemos hacer, pero las tenemos que hacer a lo mejor, pues no se las vamos a hacer al paciente porque el paciente está inconsciente, pero si hay algún testigo ocular de lo que sucedió ahí o si algún familiar estuvo por ahí. ¿Ok? Quiere decir si estuvo despierto durante el episodio, si hubo una actividad espasmódica o rígida, si que se movió o no, ¿sí? Si fue, por ejemplo, nada más le estuvo temblando un brazo, una pierna o fue todo el cuerpo, ¿sí? Si inició de repente, cuánto duró, si la persona a la cual le sucedió el evento dijo antes, ¿saben qué? Me va a dar una convulsión, estoy sintiéndome mal. Eso es la presencia del aura. Muchas personas con crisis convulsiva detectan que les va a dar una crisis convulsiva porque presentan una serie de signos. Algunas personas se les nubla la vista, otras sienten mareo, otras huelen diferente, pero es una sensación que ellos ya conocen. Entonces ellos saben cuando les va a dar su crisis convulsiva, tratan de sentarse sobre al lado de una pared, recargados para no lastimarse. O si el paciente se cayó, golpes en la cabeza, sobre todo en el área donde tenemos el oído arribita, es en el área temporal, en la sien donde le llamamos, golpes muy fuertes ahí, generalmente originan convulsiones. Ok. Es importante también saber si se mordió la lengua, ¿sí? Si hubo relajación de esfínteres, porque eso nos va a indicar el grado de la convulsión. Esto más que nada nos va a interesar, sobre todo para cuando lleguen los paramédicos, nosotros podemos darle todas estas informaciones, ¿sí? Si es alérgico, aunque si se nos olvida alguna de estas cosas preguntar, no se preocupen, ¿ok? Aquí lo importante es verificar que el paciente esté respirando y que tenga pulso. Esto es un complemento que si nosotros no lo preguntamos, bueno, los paramédicos o la personal de emergencia se va a encargar de hacer las preguntas. ¿Ok? Esas son las cuestiones también. Esto porque se los menciono yo, a lo mejor dicen, bueno, yo para qué le voy a andar preguntando esto. Bueno, a lo mejor no, pero si ustedes tienen algún familiar, es importante que ustedes sepan, ¿sí?, el tipo de convulsión que tiene, los medicamentos que está tomando, que estén informados por si algún día estando con ustedes les sucede, puedan darle esta información al servicio de emergencia. ¿Ok? Estos son muchos de los medicamentos, son nombres extraños, pero digo, no está por demás conocerlos. Son medicamentos que toman las personas con crisis convulsiva. Entonces muchas veces ustedes ven ahí con la terminación Nazepam, ¿sí?, o Barbital, pudiera ser un paciente convulsivo. ¿Ok? Y bueno, estos son signos y síntomas de lo que tenemos en la crisis convulsiva. Primeramente, el aura. El aura será lo que les mencionaba yo. Es un aviso que el paciente siente. Nosotros no lo podemos medir ni ver, solo el paciente, ¿sí? La fase tónica, hay una rigidez muscular. La clónica, hay una relajación, ¿sí?, es donde empieza la convulsión, ¿ok?, a moverse el paciente. Y por último, una fase posital, que es de recuperación. La fase posital, el paciente está completamente inconsciente, pero poco a poco va recuperándose, de manera que hagan de cuenta que parece como si hubieran tomado como 10 litros de cerveza, a ese grado, o sea, parece como que andan ebrios,
pero sin haber tomado alcohol. O sea, se mueven, a veces se tornan agresivos. Hay que tener cuidado con esto. ¿Ok? Y eso es lo que les mencionaba referente a Laura. ¿Sí? Mucha gente refiere dolor, ¿sí? Otra, olores extraños, otra dolores de cabeza. Ya es dependiendo de cada paciente. ¿Ok? Cuando el paciente tiene la crisis convulsiva, lo que tengo que hacer yo es estar preparado. Si la presencia, yo tengo, si yo estoy presente cuando sucede la convulsión, lo que tengo que hacer es tratar de que la persona no se lastime. No voy a meter nada en su boca, primeramente, porque cuando la convulsión sucede, no me va a dejar que le meta nada. Y segundo, tengo que tener cuidado con mis dedos. Si me llega a morder un dedo, hasta me lo fractura inclusive. ¿Ok? Y también lo que tenemos que hacer es cuidarle sobre todo su cabeza. Si se llegase a morder la lengua, solamente lo que tenemos que hacer es ponerlo de lado para que no se obstruya su vía respiratoria. Pero no se preocupen, no pasa absolutamente nada, la lengua se repara. Y pues bueno, es uno de los tejidos más nobles. En 3-4 días sana. Así que preferible eso a que pierda alguna otra cuestión, o le pongamos alguna cuchara, algún tenedor en la boca, lo muerda, se fracture un diente, se atragante con el diente o algo. ¿Okay? Hay que tener cuidado siempre, sobre todo con pacientes epilépticos que usan prótesis, o gente que le esté dando la convulsión y que tenga alguna prótesis. Por eso es importante revisar la boca cuando la persona está inconsciente. ¿Ok? Entonces, vigilar siempre la vía aérea, la respiración, la circulación, y puedes manejar el cuidado de los signos vitales. ¿Ok? Y bueno, proteger al paciente, lo que les mencionaba, proteger al paciente de un mayor daño que se pegue en la cabeza, inclusive hay personas que se han llegado hasta fisurar un poquito el cráneo de tan fuerte que se pegan en la cabeza al convulsionar. ¿Ok? No, al menos no una fractura tan fuerte, pero sí un hematoma bastante severo. ¿Ok? Permanecer y dejar la vía aérea que esté permeable. Si tenemos manera de quitarle lo que tenga en la boca, pues se lo quitamos. O si deja de respirar, bueno, ya sabes lo que tenemos que hacer. Tenemos que dar RCP o asistir la respiración. ¿Ok? En lo personal, los paramédicos, esto hacemos nosotros durante el traslado. Si ven, no es mucho. Solamente mantenemos lo mismo, la vía aérea permeable. Y probablemente lo que sí es diferente es que damos una terapia con oxígeno para que se recupere el paciente un poquito más rápido. ¿Ok? El estatus epiléptico es lo que conocemos como el periodo, ¿sí? Es una convulsión, ¿ok? Es una situación que amenaza la vida en la que el paciente presenta 2 o más convulsiones sin recuperar el estado de alerta, o una sola convulsión que dura más de 10 minutos. Esto puede dejar un daño cerebral si no se le da tratamiento. Es importante saber esto, ¿por qué? Porque si ustedes tienen un familiar o alguien que es epiléptico, pues bueno, le da la convulsión, le da la crisis, le dura 2-3 minutos, se recupera a los 5, y bueno, ya no es tan necesario llamar a una ambulancia. Tranquilamente pueden ir en un carro, sí, pero obviamente porque son familiares y ya saben que tiene la crisis convulsiva y que el paciente está medicado. Pero por una crisis convulsiva que se repita más de 2 o 3 veces sin que el paciente recobre su estado de alerta, o que dure más de 10 minutos, en esa situación sí necesitamos hablar a una ambulancia y es muy importante el traslado. ¿Okay? Hablando ahora de lo que es el síncope. El síncope es una entidad que origina un estado de inconsciencia. La persona cae inconsciente. Muchas veces sin embargo, la definición de síncope es una pérdida súbita y temporal del estado de conciencia, que es un estado de alerta, ¿sí?, ocasionada por una falta momentánea del flujo sanguíneo del cerebro. Esto puede originarse por muchas causas, ¿ok? Y, por ejemplo, a veces puede ser que, bueno, el paciente no desayunó,
o que el paciente tuvo digamos, un ejercicio extremo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿ok? Pero generalmente da al paciente cuando está parado, ¿ok? El paciente recuerda que tuvo una sensación de desmayo, ¿ok? La cuestión aquí es de que cuando el paciente cae desmayado, inmediatamente recupera el estado de conciencia, pero a veces se encuentra la piel pálida y húmeda. Esto muchas veces, hay otro que se llama lipotimia también, que vendría a ser casi igual, solamente que muchas veces esto es también por falta de azúcares. No comemos. La chica que normalmente pues se quiere ver bien guapa, no desayuna, y resulta que se va a hacer ejercicio y de repente pum, se desmaya, ¿ok? Es también una lipotimia, pero bueno, esa es otra cuestión de tratamiento, pero tiene el mismo tratamiento que el síncope, ¿ok? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo normal que siempre hacemos, que sería evaluar la vía aérea respiratoria, que respire y tenga pulso, hacer una evaluación del estado de conciencia, del estado mental, y bueno, aquí lo que nosotros podemos hacer es poner a la persona en una posición supina, quiere decir que sus pies estén más altos que su cabeza, para que tenga mejor circulación, y vigilarla, ¿ok? Hay que tomar en cuenta que el síncope puede indicar algún problema serio si está relacionado con algún otro tipo de lesión o de enfermedad. ¿Ok? Y bueno, entonces ya tenemos aquí también que hay varios tipos de convulsiones. Esto es cultura general, para que sepan que no nomás hay convulsiones que el paciente se mueve demasiado. Nos interesan estas, las tónico-clónicas. ¿Por qué? Porque son las más comunes y las más aparatosas, y con las que más los pacientes se lesionan. ¿Sí? Entonces, esa es la que nosotros mencionamos, el tipo del gran mal, como lo habíamos mencionado. ¿Sí? Se encuentra el aura, la fase tónico, que hay una rigidez, donde viene la convulsión después, la clónica, y la fase posital, que ya lo había mencionado anteriormente. Y bueno, las convulsiones simples parciales es donde solamente es una parte del cuerpo la que se lesiona, ¿ok? El paciente se da cuenta de lo que sucede, pero puede llegarse a convertir en generalista, quiere decir que le puede dar en general. Puede no requerir atención de emergencia, ¿ok? Pero sí que vaya a consulta médica. Esto es lo que mencionaba, para que a veces pues no se requiere la ambulancia. Por eso es importante conocer un poquito sobre esto, saber cuándo sí y cuándo no, ¿ok? Estas son convulsiones complejas parciales. Esas son donde las personas a veces tienen una mirada perdida, no responden, es lo que les decía, como que están ausentes, ¿verdad? Y aquí lo único es pues que el paciente, pues tratar de cuidarlo, ¿verdad? Que no le pase nada, y pues sí trasladarlo para mencionarle al doctor pues el evento que sucedió, ¿ok? Este es las de ausencia también. Este es más común en niños. No sé si ustedes conozcan a veces a los niños autistas. Hagan de cuenta que pareciera así como bueno, hay ciertos tipos de autismo, pero bueno, un niño que padece de eso, bueno, es como que está perdido, no responde, ¿sí? Y ok, hay movimiento de masticación. Igual no requiere atención médica, o sea, de emergencia, pero sí ir con el médico, ¿ok? Y estas son bien comunes para nosotros, que son las febriles, porque esta es una fiebre mal atendida, o sea, algo que un niño tuvo fiebre y no le dieron nada de medicamento para bajar la fiebre, o no hicieron nada, puede llegar a tener este tipo de convulsiones, ¿ok? Son graves porque indican que el aumento de temperatura ya está dañando diferentes tejidos, ¿ok? Bueno, y hasta aquí es todo. Espero verlos la siguiente clase y muchas gracias.